último día, nuestras últimas presentaciones aquí. La idea es de hacer esta mañana un resumen de lo que hemos hablado esa semana o ese fin de semana. Y también quiero adresar una inquietud que hubo durante esos días de parte de un hermano. Comenzamos entonces con una oración. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por este día sábado hermoso que hemos tenido, lleno de bendiciones. Y ahora comienza la semana, querido Señor. Bendíganos en esos días porque también significan que vamos a partir. Y si es tu voluntad, vamos a llevar el mensaje que hemos aprendido a los diferentes lugares donde nosotros vamos. Por favor, esté con los hermanos que han estudiado, que han compartido aquí. Pero a nosotros también bendigas en esa hora, querido Dios, porque una vez más queremos que tú nos guíes, que guíes nuestro espíritu y nuestros corazones y que hagas una obra dentro de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Lo que hemos dicho durante la semana, lo que hemos defendido es simplemente lo siguiente, que nosotros esperamos como siguiente evento, gran evento en la vida espiritual, la ley dominical. Hemos demostrado, y vamos a hacer un resumen de ello, que la ley dominical significa, a su vez, que para el pueblo de Dios, para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no hay más gracia, no hay más tiempo de gracia después de ello. Entonces, para nosotros el tiempo de gracia termina en la ley dominical. No hay posibilidad de pecar después y que haya perdón de pecados. No hay esto. No obstante, el mundo tendrá un poco más tiempo. Y eso es el tiempo de gracia para el mundo, hasta el momento en que Miguel se levanta. Miguel se levanta, eso está en Daniel 12, versículo 1, y deja las vestiduras de sacerdote y ponga las vestiduras de guerrero. Empieza en esos momentos el gran tiempo de la tribulación, con las 7 plagas, mientras con la ley dominical había empezado el pequeño tiempo de tribulación. En esta lógica hay muchos que lo oponen. Los argumentos que he escuchado todavía no me han podido convencer de nada. Un argumento hubo el otro día, encontramos ello en Ezequiel 9, justamente un texto que estamos usando para defender lo que estamos diciendo aquí. Y vamos a leer nuevamente a partir del versículo 3. Desde el comienzo. Ezequiel 9:1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano sus instrumentos para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta hacia el norte, o que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón de vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pase por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén. Aquí tenemos un
una orden de Dios que es dirigida a hacer una obra en su pueblo. ¿Y qué tiene que hacer este ángel? Y ponles una señal en las frentes de los hombres a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay un grupo de personas que se dan cuenta de las abominaciones que se hacen en el pueblo y por ello ellos están gimiendo y clamando por tristeza, por esas cosas que acontecen, igual como Daniel y los profetas hicieron esto. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad y en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y eso aquí todavía está hablando sobre un juicio a la casa de Dios. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entendemos que ese texto nos dice que el juicio de Dios, el juicio vengador que viene sobre su pueblo, que viene sobre la tierra en general, comienza sobre su pueblo. ¿Ya? Primero en el santuario, después va al mundo. No obstante, el argumento de este hermano era el siguiente. Él decía que aquí dice que los ángeles tienen que sellar, un ángel tenía que sellar a los que no van a recibir el juicio, mientras que los otros, una vez que el sellamiento se ha hecho, van y matan a los que no tienen el sello de Dios. El hermano dice que Elena White dice que cuando los ángeles han terminado esa obra de sellar, ellos van a Dios, a Cristo, y le entregan la información, y en ese momento Cristo se levanta como Miguel, dejando sus vestiduras de sacerdote. Él dijo, Elena White dice que esa obra de sellamiento entonces es aquí y termina hasta aquí. Entonces se levanta Miguel cuando le entrega la información y luego viene el juicio primero sobre el pueblo de Dios. ¿Ok? Esta teoría entonces estaría en contra de lo que estamos diciendo aquí. ¿Ya? Porque Miguel se levanta y recién en ese momento se da el juicio. Bueno, el hermano no me pudo dar en ese momento el texto de Elena White, y yo ya desde el comienzo tenía un poco dudas si eso realmente es lo que ella dice. Creo que he encontrado ese texto al que él se refiere, lo podemos leer eso es CET, siempre olvido qué significa esa abreviatura. CET, página 185, si ustedes tienen ahí en sus... claro, eso está Experience and Teaching. Sí, eso está solamente en inglés. En español no tenemos ese libro. 185.3. Christian Experience and Teaching. Si ustedes tienen su iOS aplicación, ahí pueden poner CET 185.3. Bueno, Elena White ahí cita el texto que hemos leído. Ella cita Ezequiel 9, versículo 1 y después 3 al 6. Pero después ella dice, Jesus is about to leave the mercy seat of the heavenly sanctuary to put on garments of vengeance and to pour out his wrath and judgments upon those who have not responded to the light God has given them. Entonces lo que el texto dice es esto. Jesus is about to leave. Cristo está por salir del santuario, de su lugar, ¿ya? Y para traer el juicio. Entonces, Elena White no dice que en el momento que los ángeles entreguen la información, Cristo se levanta. Pero Cristo va a levantarse, pronto se levantará.
Y eso no estaría en discordia con lo que estamos diciendo nosotros. Si el juicio viene primero a la casa de Dios, aquí en la ley dominical, claro, Cristo está por levantarse, porque en breve tiempo se concluye el tiempo de la angustia pequeña, y Miguel se levantará, y entonces viene el juicio para todo el mundo, ¿ok? Entonces ese argumento que obviamente es un argumento que está ahí en el mundo, para algunos tal vez es una piedra de tropiezo, pero Elena White no dice que cuando los ángeles le entregan el informe, entonces Miguel se levanta y entonces viene el juicio primero sobre la casa del Señor. Dice que Jesús está por levantarse. Son estos pequeños detalles que son muy importantes de ver, ¿ya? Yo he aprendido a lo largo de mi breve experiencia que muchas veces hermanos vienen con textos, dice Elena White dice, pero Elena White dice así. Y vale la pena siempre ir al texto y mirar bien lo que dice, porque a veces no recordamos los detalles correctamente. Y aquí eso es un pequeño detalle, pero hace una enorme diferencia. Entonces, voy ahora ahí y vamos a colocar los argumentos que hemos puesto en la semana para defender que la ley dominical marca el fin de gracia para el pueblo de Dios. Es una serie de puntos que hemos encontrado y vamos a recordar esos textos. ¿Dónde empezamos? Hemos visto que el Señor hace una obra de purificación de su pueblo. Él separa el escarnio del oro. Él, con el jabón del batanero, Él limpia a su pueblo. Y cuando Él hace esa obra de purificación, Él obtiene un resultado. Y el resultado es un ejército con banderas. Ese ejército con banderas, no obstante, según Elena White, está de pie en la ley dominical. Hemos mostrado los textos. Si entonces Dios ha hecho una obra de purificación, resultando en un ejército con banderas, y ese ejército ya está formado en la ley dominical significa el momento hasta el cual la purificación tiene que ser llevada a cabo. Uno está o dentro del ejército o no está dentro del ejército. ¿Ya? La obra de purificación termina en la ley dominical. Pues hemos demostrado que ese ejército de Dios tiene una función. Y esa función es una función en el mundo. Hemos visto Isaías 2, por ejemplo, o Isaías 11, varios textos que demuestran que Dios quiere usarse de un ejército para que ello trabaja en el mundo después de la ley dominical, para que todo el mundo que no conoce la verdad puede juntarse al pueblo de Dios. Entonces, ese ejército de Dios tiene un trabajo durante la tribulación, la pequeña tribulación. Y hemos leído que el mundo solamente puede ser advertido a través de hombres que viven la verdad y que demuestran la verdad en sus vidas. ¿Ya? Si nosotros tendríamos tiempo de cambiar nuestro carácter hasta el fin del mundo, nosotros no cumpliríamos con esa función que Dios tiene destinado para su ejército, su iglesia. ¿Ya? Sería una salvación que solamente es egoísta, que para nosotros mismos, pero no tendría función en beneficio del mundo. Entonces ese ejército que Dios quiere dirigir tiene que estar listo aquí en la ley dominical para que haga una obra en ese tiempo, en beneficio de los otros. Hemos leído entonces algunos textos. Hemos visto que en Ezequiel 8
nos presenta las 4 abominaciones que acontecen dentro del pueblo de Dios, y que la 4ª abominación es que ellos adoran al sol. ¿Qué es la adoración del sol? Es la adoración del día de domingo. Eso acontece en la ley dominical. Y una vez esto ha acontecido, podemos leer eso. Está ahí nomás donde estuvimos leyendo, versículo 18. Versículo 16 decía hacia el final: y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces, después que el pueblo de Dios adora al sol, Dios ya no tiene misericordia para ellos. Dios ya no los oye. ¿Okay? Entonces, marca Ezequiel 8 también que hay un fin de gracia, de tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Y eso viene después de la ley dominical, después que adoran al sol. Y una vez más, hemos dicho que la ley dominical, yo entiendo la ley dominical no es el momento en que se firma el decreto, sino el momento que ese decreto se aplica en sus vidas, en nuestras vidas, el momento que nosotros tenemos que tomar una decisión frente a la ley dominical. Y la ley dominical hemos leído, hemos demostrado que no es una cosa que acontece en algún momento y de la cual nos podemos escapar. La ley dominical nos forza de negar al sábado y de adorar el día de domingo. Esa prueba llega a cada uno. También hemos dicho que la ley dominical no es una fase, no puede ser una fase muy extensa. No es un día, pero tampoco es todo ese tiempo aquí de tribulación. Porque el ejemplo que nos da la Biblia en Daniel 3, que es un ejemplo para la ley dominical, el valle de Dura, los hombres, Sadrach y Mesach y Abednego, ellos no tenían tiempo para tomar su decisión. No tenían meses ni semanas para decidir si van a postrar. Ahí en ese momento se tenían que postrar y su decisión estaba hecha en este momento. Entiendo entonces que la ley dominical puede ser que viene en un país más tarde que en otro, pero eso no es aquí una cosa que podemos decir tenemos tiempo para tomar, para buscar la decisión y para arrepentirnos en aquel tiempo todavía. Otro argumento bíblico hemos visto en Proverbios 1. Podemos también abrir rápidamente ese texto, que es básicamente lo mismo como Ezequiel 8. Proverbios 1. Hemos leído a partir del versículo 27 estas palabras. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, aquí hablando al pueblo de Dios, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces hemos demostrado que el torbellino, o las aguas recias, o eso que va a aborrecer al pueblo, como aguas, como inundación, esto es un símbolo para el papado, es un símbolo para la ley dominical. Ese torbellino o las aguas que inundan son la ley dominical. Es el Papa Negra. Hemos ido a Daniel 11:40 para demostrar que el Papa viene como un torbellino, como aguas que inundan y que traen esa ley dominical. Esto es la prueba aquí en esos versículos que llega al pueblo de Dios. Tal vez tenemos tiempo para después demostrar otros textos, son muy claros.
Pero después dice, cuando una vez que llega ese torbellino, ese agua, esa prueba para el pueblo, dice aquí, por cuanto aborrecieron la sabiduría, entonces, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Una vez que viene esa prueba sobre el pueblo de Dios, esa cosa que el pueblo de Dios tema, entonces dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Es entonces el fin de tiempo de gracia para el pueblo de Dios una vez que llega esa amenaza. No dice que entonces, pueblo mío, apúrense porque les voy a dar un extra tiempo, o apúrense porque todavía ustedes tienen tiempo hasta que Miguel se levanta junto con todo el pueblo. No os oiré más. ¿Ya? Después tal vez eso deberíamos, hemos leído esa serie de textos, la que ya hemos leído esta mañana, Ezequiel 9, donde dice el juicio comienza por la casa del Señor. Hemos visto que lo mismo encontramos en 1 de Pedro 4, 17, ¿no es cierto? 1 de Pedro 4, 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? 1 de Pedro 4, 17 dice entonces que el juicio viene primero a la casa de Dios. Ezequiel 9 dice lo mismo. Y hemos también encontrado un texto en Jeremías 22, 25. Podemos leer ese texto también, Jeremías 25, 15 en adelante. Jeremías 25, 15 dice: porque así me ha dicho Jehová, así me dijo Jehová de Israel, toma de mi mano la copa de vino de ese furor y da a beber de él a todas las naciones. Queridos hermanos, ¿hemos puesto el micrófono o no? Sí. ¿Sí? Sí, está. ¿Está? Ok. 25, versículo 15 en adelante. Ok. Entonces, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Aquí la copa de furor sobre todas las naciones. Pero fíjense cómo viene el juicio. Y tomé la copa de la mano de Jehová, versículo 17, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Entonces parece que el juicio viene sobre todas las naciones, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es la lista? Versículo 18, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición hasta hoy. Después, segundo, a Faraón, rey de Egipto y sus siervos. Versículo 20, y a toda la mezcla de las naciones. Versículo 21, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón. 22, a Tiro, etcétera, etcétera. Primero en la lista es el pueblo de Dios. Viene primero al pueblo de Dios ese juicio. Ahí hemos agregado un texto que está en Conflicto de los Siglos, que apoya esa verdad. Conflicto de los Siglos, podemos buscar eso. Conflicto de los Siglos, página 472. CS 472.2, segundo párrafo. En el rito típico, solo aquellos que se habían prestado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto,
tenían participación en el servicio del Día de las Expiaciones. Día de las Expiaciones es el fin de todo el año de expiaciones que el pueblo judío pasaba. Y ahí, por última vez, eran finalmente aborrecidos todos los pecados. Es un símbolo también para el fin del tiempo de gracia en nuestra tierra, en nuestros tiempos. Ella toma entonces aquí esa comparación. Así ha sido en aquel tiempo y ahora es lo mismo. Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Obviamente entonces hay un juicio especialmente sobre el pueblo de Dios que viene en otro momento. No es aquí que se cierra el juicio, que se cierran los libros sobre el pueblo de Dios y los impíos. Es aquí que hay una obra distinta y anterior y después una obra posterior para el mundo todavía. Entonces ponemos el conflicto de los siglos 472 aquí en línea. Un texto más del Espíritu de Profecía. Hemos leído que a mí también me parece muy claro. Lo teníamos en la página 17. Testimonios para la Iglesia, tomo 5 TI, página 199 al 201. Dice así: ninguno de nosotros recibirá jamás el celo de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Es por eso que hemos visto aquí la purificación que Dios hace es necesaria, porque si no, no vemos el reino de los cielos. Por eso Dios purifica a su pueblo y obtiene un resultado, es el ejército, con banderas. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Cuando se promulgue el decreto es la ley dominical, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Entonces, la ley dominical, ahí también se estampe el sello y el carácter permanecerá puro para la eternidad. Es en este momento, no es aquí. Eso es lo que los adversarios a esa convicción dicen es que, bueno, la ley dominical es como una fase más bien. Y si tú extiendes la ley dominical hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta que Miguel se levante cuando dicen, bueno, todo esto es la ley dominical. Bueno, entonces ellos pueden justificar su idea que tenemos el mismo fin de gracia como todo el mundo. ¿Ya? Pero hemos visto que no es así. La ley dominical no son meses, años. Claro, se lleva a cabo en meses, años, todavía vale la ley dominical, pero como Sadrach, Mesach y Abednego, o como es otro ejemplo, Daniel 6, donde ponen el decreto, ¿no es cierto? Y los enemigos le quieren matar a Daniel y hacen un decreto, y sale el decreto que nadie puede adorar a nadie sino solamente al rey, y Daniel va y se postra, ¿no es cierto? Entonces ahí van, lo agarran y lo presentan y lo echan en la cueva de los leones. ¿Cuánto tiempo ha tenido Daniel? Se firmó el decreto y al día siguiente lo observaron y creo que al fin del día o al día siguiente entonces lo llevaron a la cueva de los leones. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos meses, semanas tenía Daniel para decidir y para ver si realmente era así como él lo pensaba hacer? ¿No es cierto? Esos ejemplos que la Biblia nos da
para la ley dominical son siempre así, puntual. Viene la ley, ahí viene la decisión. El tiempo de gracia para Daniel era entonces ese momento, la decisión que él tenía que tomar después que la ley se aplicaba en sus vidas. Hemos visto también otra lógica que es la paralela, que son las paralelas, las líneas de reforma. Hemos visto que Dios tiene una manera de obrar en su pueblo para obtener un remanente. Hemos visto que en la historia milarita el segundo mensaje angélico era también una puerta que se cerraba. Eso era la segunda prueba después que le había llegado el primer mensaje angélico. El tercer mensaje angélico, cuando llegó 1844, se cerró el tiempo de gracia para toda la humanidad en aquel tiempo. ¿Ya? O para dónde estaba ese movimiento, ¿no es cierto? Eso es también otro argumento que nos demuestra que nuestra historia es así también. Ok, eso entonces tenemos aquí más o menos el resumen de lo que hemos estudiado la semana. Había más detalles, por supuesto, pero eso básicamente me parece una buena cantidad de argumentos que nos pueden dar una convicción muy sólida que esto es así. Y como yo vengo diciendo desde el comienzo, ¿dónde está el problema? ¿Qué mal tiene que nosotros tengamos nuestros caracteres y nuestras vestiduras sin mancha alguna, sin arruga? Si eso sería incorrecto, ¿dónde está el problema que mi carácter ya está puro mañana? ¿Qué daño hace? ¿Qué mal tiene? ¿No es cierto? Si yo pienso que yo hasta la ley dominical solamente tengo tiempo para trabajar en mi carácter, para quedar sin mancha alguna, en trabajando con Cristo, entonces, y en la ley dominical yo he logrado esto, ¿dónde está el mal de ello? ¿Dónde está el veneno en esa enseñanza? ¿No es cierto? En el caso que no sería correcta. Lo que los otros dicen que, bueno, eso fomenta el miedo. Ya. El miedo también puede fomentarse cuando yo creo que Cristo viene pronto, ¿no es cierto? El miedo puede formarse a través de muchas cosas si tú tienes la disposición incorrecta a ello. Eso más bien para mí es una motivación, una fuerte motivación de hacer esa obra especial de preparación, como Elena White lo llama. De apurar mis pasos, de empezar algo que yo he dejado de hacer en los años que yo debería haberlos hecho. Entonces, creo que aquí tenemos una serie de puntos muy fuertes. ¿Cuánto tiempo nos queda? 28. Ok. Entonces quiero cerrar con un texto. Vamos a leer algunos versículos aquí. No creo que va a ser media hora, pero tampoco creo que va a ser 5 minutos. Abren conmigo, por favor, Romanos 9. Romanos 11. O antes que procedemos, ¿hemos olvidado algo aquí en esa lista? Tal vez ustedes han visto algo o quieren agregar algo, yo no. Si les ocurre algo, me avisan, ¿ya? No sé si pudiéramos agregar ahí, de manera de resumen, cuándo inicia el juicio de los muertos. ¿Ya? Cuando inicia el de los vivos. Ya, para completar un poco. El fin de tiempo de gracia es parte del juicio investigador. ¿Ya? El juicio investigador investiga a los que claman ser pueblo de Dios y que pueden entrar en el reino de los cielos. Ese juicio investigador comenzó en 1844. Esa es la convicción que tenemos.
y empezó por los muertos. No obstante, ese juicio en algún momento tiene que pasar a los que viven. Entonces empieza el juicio de los vivos. Y eso siempre, yo veo que nosotros vemos con mucho temor ese momento. Como que no queremos que ya entramos en ese tiempo. Que ojalá eso sea más allá, porque el juicio de los vivos significa que a nosotros que estamos vivos, Dios está examinando ahora en ese momento. Y que cada cosa que decidimos contribuye a la balanza, y Dios ve si nosotros somos suficientemente pesados o demasiado livianos. O sea, estamos en examinación en todo lo que hacemos en estos momentos. Yo creo que estamos en ese tiempo. Yo creo que esto comenzó en el año 2001, y claro que ahora no tenemos tiempo para defender esto, pero eso tiene que ver con la historia milerita. Ya. Bueno, aquí ya no concuerdo, digamos, con esto aquí por falta de espacio, pero el juicio para los mileritas comenzó cuando llegó el primer mensaje angélico. Ahí empezó una serie de juicios, eran 3 pruebas, 3 juicios para el pueblo que veía esas verdades en aquel tiempo. Y eso era cuando fue restringido el segundo ay, lo que tenemos aquí, el segundo ay. Los mileritas entendieron que eso era cuando se presentó eso era 1840, justamente al fin de una profecía de tiempo, y bajó el ángel de Apocalipsis 10 y empezó la serie de juicios sobre este pueblo, para tener finalmente un pequeño remanente que formaría el pueblo de Dios. De la misma manera, para nosotros, este proceso tiene que repetirse. Elena White dice que se repite al pie de la letra la historia de los mileritas, de los eventos de 1840 a 1844. Hemos demostrado, o tenemos la convicción, no hemos tenido mucho tiempo para demostrarlo, pero que 2001 es el tercer ay. Apocalipsis 9 anuncia, en Apocalipsis 8 anuncia que habrá un tercer ay. Ese tercer ay está aquí en el diagrama. ¿Ya? Ese tercer ay, la Biblia habla de ello en Apocalipsis 10 y en Apocalipsis 11, es 2001 cuando fue restringido una vez el Islam en el mundo. De la misma manera, en ese momento entonces empezó la serie de pruebas para el pueblo de Dios. Es un marcador, es una señal. Pero aquí hay que estudiar la temática del rol del Islam en la profecía. Otras palabras, estamos hoy en día en el juicio del investigador de los vivos, y así tiene que ser, porque es esa generación que verá la venida de Cristo. Y si es esa generación, entonces esa generación tiene que ser examinada. Si va a formar parte en ese momento y va a ver la venida de Cristo o no va a ver la venida de Cristo. ¿Ya? Estamos ya tan avanzados en el tiempo. Entonces, Romanos 11. Les quiero decir que este estudio que ahora aquí estoy compartiendo con ustedes, yo he empezado a estudiar esa temática y me parece que hay mucha luz aquí. Lo poco que yo ya he entendido, o pienso haber entendido, quiero compartir con ustedes, pero tiene que ser continuado en otro momento. Falta todavía meter un poco de tiempo de mi parte para entender todo lo que quieren decir esos textos. No obstante, creo que ustedes verán que aquí hay algunas informaciones muy interesantes. Está hablando aquí el apóstol Pablo sobre el remanente de Israel, y por eso ese texto me interesa. En esa historia nosotros tenemos un remanente, nosotros al fin del mundo vamos a tener un remanente. Y aquí Pablo habla del remanente de Israel. Dice, versículo 5. Así también, Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Él se refiere al grupo de los cristianos que se estaba formando.
¿ya? Que estaba saliendo del pueblo de Israel. Y eso es el remanente que lleva adelante el nombre del Señor, que lleva la bandera hacia el futuro. ¿Ya? Pero eso, como dice Elena White, todos los profetas hablaron menos por su tiempo y más para nuestro tiempo. Eso también se refiere en segundo lugar a nuestra generación. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, lo que es el enfoque aquí, y tal vez a veces no lo mencionamos suficientemente, es que en todo eso que estamos estudiando, se tiene que realizar que Cristo llegue a ser el centro de nuestras vidas. Es una obra que la profecía hace de despertarnos, de causar en nosotros el fervor, la convicción y la motivación de llevar a cabo una obra que también hemos visto se llama el misterio de Dios. Tiene que realizarse en nosotros. Tiene que haber Cristo en nosotros. Y aquí Pablo dice lo mismo, el remanente es por gracia. O sea, nosotros obtenemos la gracia de Cristo, ¿ya? Por gracia somos redimidos. Pero claro, eso no significa que ya hemos visto varios textos de recibir eso como un regalo y no haciendo nada. Eso involucra a nosotros y eso tiene un resultado en nuestras vidas de tal manera que reflejamos a Cristo a través de cómo somos. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O en inglés creo que dice fueron blinded, cegados. ¿Ok? Será entonces así, ¿no es cierto?, que hay un grupo en el pueblo de Israel que son los escogidos, mientras que los otros quedan ciegos. Ellos quedan en el estado de la Odisea que no ve porque no ha comprado el colirio. Eso es la dura realidad que nosotros tenemos que entender en todo eso. No es verdad que nosotros como pueblo entero vamos a entrar al reino de los cielos, solamente formando parte del pueblo como buen miembro de la iglesia. Nosotros vamos a entrar en un proceso, por eso dice el Señor que habrá un nuevo pacto. ¿Ya? Hay un remanente que es sacado y los demás fueron endurecidos o cegados. ¿Cómo está escrito? Versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, eso es algo que se realiza entre el pueblo de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora viene él, y él cita al salmista. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Eso es muy interesante. Esa palabra convite significa también tabla. Depende de la traducción que ustedes tengan. Si tiene Reina Valera más antigua, entonces se traduce como tabla. Su tabla se ha convertida en red. O sea, en algo que hace que ellos caigan por su propia tabla. ¿Qué es eso? Vamos rápidamente a Isaías 28. Ya hemos acudido a ese capítulo varias veces. Podemos hacer un estudio aparte solamente de esos capítulos, Isaías 28 a 30. Ahí sacamos mucha información sobre el estado de nuestra iglesia. Dice en Isaías 28, habla de los líderes del pueblo de Dios, la corona de soberbia, y los llama los ebrios de Efraín, una corona, unos líderes que son ebrios del vino de Babilonia. Versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron
en el juicio. Erraron en la visión, o sea, ellos erran en lo que ellos piensan cómo va a ser el futuro. ¿Ya? Se enseña en nuestros medios que tenemos tiempo de gracia hasta cuando Miguel se levanta. Eso es un error. Ellos erraron en esa visión. Y en el juicio ellos tropezan. No saben, como hemos leído en Jeremías 5, que ¿qué es el juicio del Señor? El juicio para nuestro pueblo es la ley dominical. Y por eso van a caer, en ese momento van a tropezar porque no saben el juicio. Tropezaron en el juicio. ¿Por qué? Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Bueno, la mesa aquí también se traduce como tabla. ¿Ya? Hemos visto eso, que la tabla es algo muy especial en la Biblia. Es algo que tenemos que entender qué significa. La tabla es eso que nosotros tenemos aquí atrás. Tenemos dos tablas. Esas dos tablas simbolizan a las dos tablas que fueron entregadas al pueblo de Dios cuando recibieron los 10 mandamientos. Esas tablas son el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra iglesia sobre el cual nosotros hemos edificado. Pero los líderes de la iglesia a lo largo del tiempo han hecho nuevas tablas. Hemos tenido poco tiempo para demostrar eso, pero después que inducidos por la inspiración, Elena White teniendo visión sobre esas tablas, que Dios había guiado, esas tablas, aquella de 1842 y aquella de 1850, la iglesia en el proceso de formarse y de trabajar en las doctrinas, etc., en 1863 saca otra tabla. Esa tabla representando a la nueva teología que nuestra iglesia a partir de ese momento estaba empezando a promover. En esa nueva tabla ya no está todo lo que aquí se dice. Básicamente no hay texto en esa tabla. Y entre otras cosas faltan las profecías de los 2520 que aquí están abajo. Faltan en esas nuevas tablas. Las tablas entonces, los cuales son llenas de vómito, de acuerdo a ese texto, son las doctrinas y enseñanzas que nosotros hemos empezado a hacer. Elena White tiene la visión de que que nuestra iglesia empezó un proceso donde alguien empieza a romper el fundamento, sacar piedras porque lo quiere ampliar, lo quiere hacer mejor. Es eso a que se refiere Isaías 28 cuando dice que las tablas son llenas de vómito a través de la obra de esos líderes, de la corona de soberbia. ¿Ya? Y a eso se refiere también Romanos cuando cita a los salmos. Vamos otra vez a Romanos 11, versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite, su tabla en trampa y en red, diciendo entonces que la doctrina espuria que se ha generado en nuestras iglesias a través de la nueva teología, a través de las nuevas técnicas de hermenéuticas, de dejar entrada al método histórico crítico, se vuelve en una red. Porque esas doctrinas no nos enseñan cuándo es el fin, no nos dicen cuándo es el juicio. Entonces, los que siguen van a caer en tropezadero y en retribución. Versículo 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, a los gentiles, para provocarles a celos. Muy interesante. Entonces, mientras que el pueblo de Dios cae, aunque Pablo dice que no todos caen, porque hay un remanente, esa caída del pueblo de Dios a la vez es una bendición a las naciones. En el tiempo de Jesús, el pueblo, dejando de ser exclusivamente el pueblo de Dios, abrió las puertas para que todo el mundo pueda ser el pueblo de Dios, llevando el evangelio a todo el mundo. Ya, eso fue una bendición de alguna manera para todo el mundo, la caída del pueblo de Dios, porque ese pueblo había retenido la verdad por sí,
No lo había expandido, no lo quería dar para afuera, solo para sí lo había tenido. Una vez que Dios dejó ese pueblo, pudo ir a todo el mundo, se convirtió en una bendición. No obstante, como dice Pablo, en ninguna manera ha tropezado completamente. Él después lo explica, porque hay un remanente que sigue siendo el pueblo de Dios. En esa historia aquí, que es nuestra historia, una vez más, aunque el pueblo completo va a caer, va a seguir adelante un remanente. Eso es el ejército con banderas. Y como Elena de White dice, los que salen dan su asiento a los otros. La corona que yo dejo, otro puede agarrar y colocar en su cabeza. Entonces se repite esa historia y se convierte en bendición para el mundo esos acontecimientos. Podemos ahora saltar al texto que Pablo está aquí tomando. Pablo, ahora hablando del remanente que ha sacado de su pueblo, hace referencia a Salmos 69. Y ahí solamente algunos pensamientos. Ya vamos a cerrar con esto. Pero aquí hay más que estudiar y más que entender en este salmo. Salmo 69. Salmo 69 repite algunas de las cosas que ya hemos visto en nuestros estudios. Salmo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios, por las aguas han entrado hasta el alma. Bueno, hemos visto qué son las aguas. Vamos a verlo después otra vez. Por las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Rápidamente, Jeremías 38, 22. ¿Qué es ese cieno profundo? Ese cieno profundo. Jeremías 38, 22. He aquí todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Cuando Jerusalén fue conquistado, cuando el pueblo de Dios, Judá, fue conquistado, todas las mujeres de los príncipes fueron dados como esclavas, como un regalo para los príncipes de Babilonia. Y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. El cieno en el cual los pies del pueblo de Israel fueron hundidos es Babilonia, porque Babilonia conquistó a los israelitas. Cuando el salmista entonces dice: mis pies están en el cieno, él dice que mis pies están en Babilonia. ¿Ya? Pues, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Jeremías 47, 2. Ese texto quería también compartir con ustedes. Jeremías 47, 2. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, las ciudades de los moradores y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Esas aguas que vienen del norte, esas son las aguas que vienen de donde viene el rey del norte. En la Biblia esto simboliza a las áreas de Babilonia, una vez más. Eso apoya entonces a lo que estuvimos diciendo durante la semana, que las aguas recias, que las aguas de inundación, es un símbolo de la vida para el rey del norte, para el papado. Es una amenaza que viene a través de la ley dominical al pueblo. De esto habla Salmo 69 aquí. Y en este momento, el salmista que habla para nuestro tiempo está clamando al Señor: cansado estoy de llamar, versículo 3, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados
no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Queridos hermanos, aquí tenemos una oración que entendemos que se refiere a Cristo. ¿Ya? Esto es Cristo, esa oración, digamos, es una profecía de lo que acontece con Cristo. Pero los 144,000 son aquellos que siguen al Cordero donde Él vaya. A la misma vez, esa oración es una oración de nosotros en los tiempos de alrededor de la ley dominical. Lo que aquí se dice es nuestra oración en aquellos tiempos. Versículo 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, en el tiempo de buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Elena White habla de la buena voluntad, ese tiempo, y lo conecta con la ley dominical que viene. Entiendo yo que todavía estamos en el tiempo de la buena voluntad. Tenemos que hacer oraciones fervientes para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que no quedamos con los pies en el lodo de Babilonia. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Queridos hermanos, hemos tenido tiempo entonces de compartir aquí algunos pensamientos sobre el cierre del tiempo de gracia. En conclusión, yo pienso que es un muy lindo mensaje. Un mensaje que nos da una invitación de participar en un ejército con banderas para hacer una obra que es la última obra que se realiza en esa tierra para que se pueda salvar todo el mundo. Entonces caerá la lluvia tardía en plenitud y nosotros tenemos un estado que nos da un descanso a nuestras almas, porque vamos a estar en armonía con el Señor. Esto es una realidad que puede acontecer en nuestras vidas y estamos a la puerta que eso se realice. Entonces agradezco su participación y hay mucho que decir todavía, pero creo que aquí tenemos algo para emprender nuestro estudio. Agradecemos al Señor. Querido Dios, te alabamos, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra. Aquí hay una verdad que tu pueblo necesita entender. Para que no sea verdad de nosotros lo que dice, lo que tú has dicho a través de tu profeta Jeremías, que tu pueblo no conoce tus caminos, ni conoce su juicio. Querido Señor, necesitamos entender esas verdades para prepararnos, para hacer una obra especial de preparación, para que nuestros pies no queden sumergidos en el lodo de Babilonia, para que podamos ser sacados y salir de esa tentación que en el mundo nos quiere agarrar. Querido Señor, te alabamos y pedimos ahora una vez más fervientemente que nos ayudes en estudiar esas verdades, nos des convicción sobre lo que es correcto, que ayudes y bendigas a cada uno que busque la verdad. En el nombre de Cristo. Amén.